Que Dios bendiga de una forma especial. Gloria al Señor. Le damos un saludo cordial a los hermanos que nos escuchan por medio de este canal y a los amigos también. Mi nombre es David Batista, casado por la misericordia del Señor. El tema que traemos hoy es: el amor no es un don, es un mandamiento y un fruto del Espíritu. Gloria al Señor. Sabemos que la mayoría de las personas saben que el amor es un don, el amor es un fruto del Espíritu Santo. Traje este estudio, gloria al Señor, porque hubo una persona, gloria al Señor, que decía que no, que el amor es un don. Le decía a la iglesia: pidan el don del amor. Y el amor no es un don, es un mandamiento. Es un mandamiento y un fruto del Espíritu. Entonces vamos, primera de Pedro 4:11, vamos a leer, vamos a recitarlo, que dice así: si alguno hable conforme a la palabra de Dios, y si alguno ministre conforme al don que Dios da. Amén. El amor no es un don, es un mandamiento y un fruto del Espíritu. Y es un fruto del Espíritu. Ese es el amor. Gloria al Señor. Entonces vamos a leer en Deuteronomio capítulo 6:5. Leemos en el nombre de Jesús, seguimos leyendo la palabra. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y la repetirá a tus hijos, y hablará de ella, y estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, y al levantarte, al acostarte y cuando te levantes. Gloria al Señor. Y la atará como una señal en tu mano, y estará como frontales en tus ojos. Estarán como frontales en tus ojos. Y le escribirá en los postes de tu casa y en tu puerta. Oiga bien: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Gloria al Señor. Deuteronomio 6:5. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Seguimos en Deuteronomio capítulo 11, verso 1. Y amarás a Jehová Dios, y amarás pues a Jehová tu Dios, y guardarás su ordenanza, sus estatutos y su decreto y su mandamiento todos los días. O sea, el que no ama a Dios no puede guardar su palabra. El que ama a Dios es el que guarda su palabra. O sea, que es un mandamiento y es un fruto del Espíritu Santo también. No vamos a dar cuenta. No hay dos amores, es un solo amor, el amor de Dios que nos lleva al cielo. Gloria al Señor. Mateo 22:37 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Se está dando cuenta que es un mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen la ley y los profetas. O sea, el que ama a Dios sobre toda la cosa y ama a su prójimo como a sí mismo, gloria al Señor, cumple toda la ley y es salvo. Gloria al Señor. Depende toda la ley. Gloria al Señor. Ya nosotros no estamos en la ley, estamos en la gracia, estamos en la ley del Espíritu que nos lleva a la vida. Gloria al Señor, pues ya no estamos en ley. Los judaizantes son los que están en su ley, en la ley mosaica. Nosotros no estamos en ley mosaica, nosotros estamos en la gracia de Cristo. Amén. Gloria a Jesús. Mateo 10:37. El que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no tome su cruz y me sigue y sigue en pos de mí no es digno de mí. O sea, Cristo es el mismo Dios desde el principio. Y amarás a Jehová con toda tu mente y con toda tu alma. El mismo Señor de Deuteronomio 6:5. Cristo vuelve y lo dice porque Él es el mismo Dios. Gloria al Señor, que el que ama padre, madre, hijo más que a mí, o mujer o hijo más que a mí no es digno de mí. Gloria al Señor. Entonces leemos en Lucas 10:25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y le dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa le daré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lee? Aquel respondió y dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: bien has respondido, a esto y vivirá. O sea, está claro, el que ama a Dios sobre toda la cosa, que es el primer mandamiento, ese es el que guarda la palabra de Dios. Y eso es lo que nos lleva a la vida eterna. Y ese mandamiento que nos lleva a la vida eterna cuando nosotros lo cumplimos. Amén. Gloria a Jesús. En Romanos 13, verso 8 dice: gloria a Jesús. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. ¿Se da cuenta? Gloria al Señor. Porque no adulterará, no matará, no hurtará, no
dará falso testimonio, no codiciará cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amará a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. O sea, es el cumplimiento de la ley, es el amor. El que ama ha cumplido la ley, gloria al Señor. Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor el uno con los otros. Entonces el tema es: el amor no es un don, sino un mandamiento y un fruto del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Juan 14:21. El que tiene mi mandamiento y lo guarda es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre. Yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Se está dando cuenta? El que ama a Dios, el que guarda su palabra. Entonces, el amor se manifiesta cuando nosotros guardamos la palabra. Cuando guardamos la palabra, manifestamos el amor de Dios. Nadie que no guarde la palabra puede manifestar el amor de Dios. Nadie, porque aquí lo dice: el que me ama, mi palabra guardará. Entonces hay gente que dicen que aman a Dios, pero no guardan su palabra. ¿Por qué? Porque tienen la apostasía dentro de la iglesia y hacen cuantas cosas y dicen que aman a Dios, no aman a Dios. Este pueblo de labios me honra, su corazón está lejos de mí. El que me ama, guarda mi palabra. El que ama a Dios no contradice la palabra. El que ama a Dios acepta la corrección, acepta la palabra, la sana doctrina, que es la palabra de Dios, que está plasmada ahí en la Biblia. Amén. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. O sea que el que guarda la palabra es el que tiene el amor de Dios, es el que tiene el fruto del Espíritu. Gloria al Señor. El que no me ama no guarda mi palabra, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Se da cuenta? El que no ama a Dios no guarda su palabra. Hay mucha apariencia dentro del pueblo de Dios, de que aman a Dios, pero no guardan su palabra. Gloria al Señor, como lo dice Tito 1, 10, 15 en adelante, 16, que dice claramente que muchos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo irreverente, rebelde y reprobado en cuanto a toda buena obra. En Juan capítulo 1, primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo el que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. ¿Se da cuenta? Le dije que primeramente nadie puede guardar la palabra de Dios si no ama a Dios. Oiga bien, nadie puede amar a Dios si no guarda, nadie puede decir que ama a Dios si no guarda su palabra. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. El que ama a Dios ama a su hermano también. Entonces nadie que no ame a Dios puede amar a su hermano. Gloria al Señor. Y en esto sabemos que somos hijos de Dios, que amamos a nuestros hermanos porque guardamos su mandamiento, guardamos el mandamiento de Dios. Es el que ama a Dios, el que guarda la palabra. Amén. Y es el que tiene el fruto del Espíritu. Primera de Corintios 16, verso 21. Yo, Pablo, escribo estas salutaciones de mi propia mano. El que amare al Señor Jesucristo, el que no amare, oiga bien, yo, Pablo, os escribo estas salutaciones de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. O sea, todo aquel que no ama a Cristo, que no guarda su palabra, es un anatema, está bajo maldición. Y toda esta gente que está enseñando el adulterio, el recasamiento dentro del pueblo de Dios, y están enseñando el evangelio de prosperidad, y cuántas herejías están enseñando, esa gente son anatemas, están bajo maldición. Gloria al Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Gloria a Jesús. Dice: el Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo sea con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. O sea, ya le dije que el que no ama al Señor no guarda su palabra. El que no guarda su palabra está en contra, opuesto al Señor. Amén. Primera de Juan 2:3. Y esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento. Oiga, si guardamos su mandamiento es que le conocemos. El que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios, en este está verdaderamente el amor de Dios y se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él.
El que permanece en él debe de andar como él anduvo. Como él anduvo. Hermano, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. La palabra de Dios es el mandamiento. Gloria al Señor. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, está todavía en tiniebla. Gloria al Señor. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tiniebla y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amado, el que ama es el que va para el cielo. Gloria al Señor. Hay gente que tienen dones, pero no tienen el amor de Dios. Y una cosa son los dones, otra cosa son el fruto del Espíritu. Que el fruto del Espíritu se cosecha es cuando guardamos la palabra. Cuando la semilla, que es la palabra de Dios, es regada, nosotros la escuchamos, venimos a los pies de Jesús, pero entonces esa palabra germina en nosotros. Cuando nosotros la guardamos, entonces ahí se manifiesta el amor de Dios y se manifiesta el fruto del Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Segunda de Juan capítulo 1 verso 4 dice: mucho me regocijo que he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Ahora ruego, Señora, no como escribiendo. Aquí está hablando con una pastora. Podemos entender que con una pastora que está hablando. Gloria al Señor. Que está hablando Juan. El mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, que no escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según su mandamiento. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Amén. Primera de Juan 3:22. Cualquiera cosa que pidiéramos y recibir, cualquiera cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos su mandamiento y hacemos las cosas que son agradables delante de él. O sea que cuando guardamos el mandamiento de Dios, amamos a Dios y recibimos cualquier cosa. Porque cualquier cosa no es lo que se nos antoje, es lo que está en la perfecta voluntad de Dios. Y cuando tú guardas el mandamiento de Dios, tú temes a Dios y tú vas a pedir en un orden, porque tú eres dirigido por el Espíritu y vas a pedir en un orden. Y al pedir en el orden de Dios, entonces las peticiones van a ser escuchadas y van a ser y vamos a recibir. Amén. Y dice claramente en el verso 23 de Primera de Juan, del capítulo 3: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos los ha mandado. Y el que guarda su mandamiento permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. O sea que cuando nosotros guardamos la palabra, es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Amén. Nadie que no guarde la palabra no puede morar el Espíritu de Dios. Hay gente que los dones se manifiestan en ellos, pero el Espíritu de Dios no mora en ellos porque ellos no guardan la palabra de Dios. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Gloria al Señor. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. Gloria a Jesús. Lo repetimos de nuevo, ese cita bíblica. Pues este es el amor que Dios, este es el amor a Dios, que guardemos su mandamiento, y su mandamiento no son gravosos, porque todo lo que he nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Amén. Primera de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios también ame a su hermano. Oiga bien, el amor que nos lleva al cielo. Gloria a Jesús. Colosenses 3:14. Y sobre todas estas cosas vestido de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo perfecto es el amor. El vínculo perfecto. Gloria al Señor. Dice, y sobre todas estas cosas
vestido de amor, que es el vínculo perfecto, y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamado a un solo cuerpo, sé agradecido. Romanos 12:9. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. O sea, hay un amor también fingido y una fe fingida también, dice la Biblia. Gloria al Señor. Según de Timoteo 1:5, atrayendo a la memoria la fe no fingida, aquí está la fe no fingida, en ti, la cual, dice aquí, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también, hablando con Timoteo el apóstol Pablo. Colosenses 2:17, para que habite Cristo por fe en vuestros corazones, a fin de que arraigado y cimentado en amor. O sea que la fe tiene que estar cimentada en el amor. Por eso dice la Biblia que todas las cosas que vayamos a hacer sea hecha en amor, porque el amor es el vínculo perfecto y es el amor que nos lleva al Padre, que nos lleva al cielo. Amén. El amor es que cuando tenemos el amor de Dios, entonces el Espíritu de Dios mora en nosotros. Cuando tenemos el amor de Dios, guardamos el mandamiento. Y por guardar el mandamiento de Dios, entonces el Espíritu de Dios mora en nosotros. Entonces hay comunión con Dios. Amén. San Juan 3, verso 1. Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí vamos a ver qué significa el nacimiento del agua y del espíritu, que va relacionado al amor. También, gloria al Señor. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que he nacido de la carne, carne es, y lo que he nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije que os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe a dónde viene, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Gloria al Señor. No te maravilles de que te dije que es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe a dónde va ni a dónde viene, sino que todo aquel que ha nacido del Espíritu, sino así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Bendito sea el Señor. Santiago 1:18, vamos a darle la interpretación, lo que ha nacido del agua y del Espíritu, qué significa nacer del agua y del Espíritu. Tito 3:5, no nos hemos ido del tema, está vinculado al tema. Gloria al Señor. El amor no es un don, es un mandamiento y es un fruto del Espíritu. Tito 3:5 nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por misericordia, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, por el lavamiento de la regeneración y por medio del Espíritu Santo. Gloria al Señor. O sea, ¿qué significa esto? En Santiago 1:18 aquí dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de su criatura. O sea, que nosotros somos nacidos del agua y del Espíritu. ¿Qué significa el agua? Representa la palabra de Dios y el Espíritu Santo también. Gloria al Señor. Lo estamos viendo aquí, gloria al Señor. En Tito 3:5 dice que nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Gloria al Señor. El lavamiento de la regeneración, el lavamiento de la regeneración, y ese lavamiento viene por medio de la palabra. Cuando nosotros tenemos la palabra, entonces la palabra nos regenera, nos lava y nos limpia cuando la guardamos, y lo vamos a ver más para adelante. Primera de Pedro 1:23, siendo renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, siendo renacido. ¿Y qué Cristo dijo? Que era necesario nacer del agua y del Espíritu. Entonces, siendo renacido, o sea, renacemos por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo. Cuando guardamos la palabra, entonces que el Espíritu Santo mora en nosotros. Ahí renacemos. La palabra nos lava, nos limpia, y el Espíritu Santo también. O sea, que hay una relación entre el Espíritu y la palabra. Gloria al Señor. En Efesios 5:25 dice:
Marido, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Se da cuenta? La palabra de Dios. Ese es el nacimiento del agua y del espíritu. Que yo no entendía esto, gloria al Señor. Dime que el lavamiento del agua es por la palabra, que hay una relación entre el espíritu y la palabra. Cuando guardamos la palabra es la que nos limpia, la que nos lava. Y cuando nos limpia y nos lava, entonces el Espíritu Santo no puede habitar en alguien que esté sucio, en alguien que no guarde la palabra. Entonces cuando la persona guarda la palabra, que la palabra entonces ya la guardamos, esa misma palabra nos limpia, entonces viene el Espíritu Santo y mora en nosotros. Por eso dice que somos regenerados por la palabra y por el Espíritu Santo. Y aquí dice claramente, dice que marido, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Gloria al Señor. Seguimos. Ese es el nacimiento, gloria al Señor, del que Cristo habló, que es necesario nacer del agua y del espíritu. Primeramente del agua. ¿Y por qué primeramente del agua y luego del espíritu? ¿Por qué? Porque primeramente hay que guardar la palabra. Cuando la guardamos, la palabra nos limpia. Y cuando nos limpia, entonces el Espíritu Santo mora en nosotros. Bendito sea el Señor. Como dice aquí, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. O sea que la palabra es la que nos santifica cuando la guardamos. Entonces ahí mismo viene el Espíritu Santo. Vuelvo y reitero. Dice Cristo que es necesario nacer del agua y del espíritu. No dice nacer del espíritu y del agua. No pone el espíritu primero, el agua. El agua ahí representa la palabra. Amén. ¿Por qué la palabra? Aquí está la revelación. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo dijo, es necesario nacer del agua y del espíritu, porque hay que guardar la palabra. Ella es la que nos limpia y la que nos regenera. Y luego que nos limpia, entonces el Espíritu Santo muere en nosotros. Amén. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. No estamos divorciados del tema. El amor no es un don, sino un mandamiento y un fruto del Espíritu. Y aquí lo estamos viendo a la luz de la palabra. Que cuando guardamos la palabra, cuando amamos a Dios es que guardamos la palabra. Y cuando la guardamos, entonces tenemos la salvación. Y el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y aquí dice, gloria al Señor, en 1 Juan 4:7, que amados, amémonos unos a los otros. Ya leímos el verso 7, el 8, ahora vamos a leer el verso 11. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. En el verso 20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento, el que ama a Dios, ame también a su hermano. O sea que el que no ama a su hermano no entrará al reino de los cielos. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. O sea que no estamos fuera del tema. Volví a repetir la cita bíblica, gloria al Señor. Está varias veces repetida. Un pequeño error ahí. Pero gloria al Señor. Pues este es el amor de Dios, que guardemos su mandamiento, y sus mandamientos no son gravosos. Gloria al Señor, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Oiga, todo lo que nace de Dios, o sea, cuando nacemos del agua y del Espíritu, a eso que se refiere, todo lo que nace de Dios, que nacemos del agua y del Espíritu, nacemos de la palabra y del Espíritu. Amén. Gloria al Señor. Primera de Juan 3:9. Todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. O sea, porque dice que el que ama a Dios, que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, porque la palabra de Dios mora en él, vive en él vive la palabra de Dios está en él, y está el Espíritu Santo también morando en él. Es el que guarda la palabra. Por eso dice, no peca, gloria al Señor, porque la simiente santo de Dios está en él. Primera de Juan 2:29. Sabéis que el justo
que Él es justo. Sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Todo el que hace justicia es nacido de Él, porque el que hace justicia es el que guarda la palabra de Dios es justicia. Gálatas 5:16. Digo pues, andé en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí vamos, estamos en el tema, le dije que, el amor no es un don, es un fruto, es un mandamiento y es un fruto del Espíritu. En Gálatas 5:16 dice, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne es contra el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo ley. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, borrachería, orgía, cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho, que antes los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Amén. ¿Se está dando cuenta? Que es un fruto del Espíritu. ¿Por qué es un fruto? Porque la palabra de Dios mora en nosotros. Entonces cuando nosotros, porque guardamos su palabra, cuando la guardamos, entonces la palabra da fruto, gloria al Señor. Entonces se manifiesta ese fruto que es el amor. Y del amor viene el gozo, la paz, la benignidad. Ese es el fruto, gloria al Señor, de la palabra de Dios y el resultado de un nacimiento nuevo, gloria al Señor. Por eso que es muy diferente lo que se llama el don a tener el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu se obtiene cuando guardamos la palabra. Amén. Gloria a Jesús. Santiago 3:18. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Gloria al Señor. Mateo 3:10 dice, ya también el hacha está puesta sobre la raíz de los árboles. Sobre la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto, que no da buen fruto, es cortado y echado al fuego. Somos comparados como árboles. Tenemos que dar el fruto. ¿Pero el fruto de qué? Del Espíritu. Gloria al Señor. Que es amor, gozo, paz, benignidad. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidura de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así que todo árbol que da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto lo conoceréis. O sea, a Dios no va a conocer, nos vas a conocer a nosotros por los dones. Nos vas a conocer por los frutos. Porque el fruto del Espíritu es quien nos lleva al cielo. No, estamos en el tema, el don, el amor no es un don, es un mandamiento y un fruto del Espíritu. Amén. Gloria al Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces le declararé, nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Se está dando cuenta? Gente que hicieron muchos milagros y creen que están salvos por eso, pero no tienen el fruto del Espíritu. Eso que el Señor está hablando ahí son gente que se van a perder. El Señor lo sabe todo. En aquel día van a venir diciendo, Señor, el Señor le dijo, nunca os conocí, y hacían muchos milagros y profetizaban. No se maraville por eso, eso es importante. Hay que procurar los dones, pero recuerde que hay que tener el fruto del Espíritu y también tener los dones, pero sobre todo los dones. Escúcheme, hay que tener el fruto del Espíritu y los dones, pero sobre todo el fruto del Espíritu. Amén. Mateo 21:8 dice, por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre y vino a una higuera cerca del camino, y vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo, nunca más naca de ti fruto, y luego se secó la higuera. O sea que así mismo le va a pasar a cada uno de nosotros, le va a pasar a cada uno de nosotros, que nos descuidemos, y que nosotros no tengamos el fruto del Espíritu. Así mismo va a pasar cuando venga el Señor a buscar fruto, y si no encontró fruto en nosotros, vamos a ser cortados, porque somos comparados como árboles para dar fruto. Gloria al Señor, gloria a Jesús, fruto para vida eterna y testimonio. Amén. Entonces aquí dice en Juan 15:1, yo
Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Se está dando cuenta que la palabra no limpia? Nacido del agua y del espíritu. El agua, la palabra funciona como agua, nos limpia cuando nosotros la ceñimos a nuestra vida y la ponemos por obra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Eso es para los salvos, siempre salvos, que creen que están salvos como quiera, que hagan lo que hagan, se van a salvar. Aquí dice Jesús que todo aquel que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Si permanecéis en mí si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor. O sea que el que guarda el mandamiento, que es la palabra de Dios, ese es el que ama a Dios y es el que permanece en Dios. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Gloria al Señor. Tenemos el fruto cuando recibimos la palabra y la guardamos. Lucas 8:4. Juntándose una gran multitud y lo de cada ciudad venían a él, y dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hogada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Y hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oído, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa la parábola? ¿Se está dando cuenta? Que el fruto del Espíritu el fruto del Espíritu lo tenemos cuando guardamos la palabra. Aquí el sembrador se le sembra la semilla, que es la palabra de Dios. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los junto al camino son lo que oyen, y luego viene el diablo y le quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Lo de sobre la piedra son los que, habiendo oído y reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, crecen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan porque no aman a Dios. Lo que cayó entre espinos, porque el que ama a Dios guarda su palabra. La que cayó entre espinos, estas son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto porque no guardan la palabra, no aman a Dios. Mas la que cayó en buena tierra, estas son lo que de corazón es bueno, recto, practican la palabra oída y dan fruto y perseveran. Amén. ¿Se está dando cuenta? Le dije que el que guarda la palabra de Dios es el que tiene el fruto del Espíritu. Y aquí el sembrador salió a sembrar la semilla, que es Jesucristo. La semilla representa la palabra. Una cayó en el camino, las aves se la comieron. Otra cayó entre espinos. Dice que los afanes y la ansiedad lo ahogaron. Eso representa los espinos. Dice que la que cayó junto al camino y las aves la comieron son aquellos que, oyendo la palabra de Dios, se van gozosos, pero el diablo viene y le arrebata la palabra. La que cayó, gloria al Señor, sobre la roca, son aquellos que echan raíces por no tener profundidad, o sea, duran un tiempo permaneciendo, pero es artificialmente, porque cuando llega la prueba se mandan. Pero lo que cayó en buena tierra dan fruto al 100 por 1. O sea que nosotros, los que estamos en el Señor Jesucristo, gloria al Señor, que estamos guardando su palabra, gloria al Señor,
Todos aquellos que están guardando la palabra de Dios, esos son los que tienen el fruto del Espíritu. O sea, lo que una vez oyeron, las palabras, la semilla fue regada, que es la palabra de Dios, oímos la palabra de verdad y dice que cuando la retenemos, la guardamos, entonces somos los que damos fruto. Entonces el fruto se manifiesta, como le dije, cuando guardamos la palabra y lo hemos demostrado aquí. La semilla cayó dice que cayó en tres partes diferentes, en una donde había junto al camino, cayó entre espinos y cardos, y cayó entre las rocas y cayó en buena tierra. La que cayó en buena tierra son aquellos que oyen la palabra y la hacen y dan fruto. O sea, le dije que el fruto del Espíritu no es un don, es un mandamiento de Dios. La palabra de Dios, cuando la oyen y la ponen por práctica y por obra, entonces ahí se manifiesta el fruto del Espíritu. Entonces ahí es que hay un nacimiento nuevo. Ahí es que nacemos del agua y del Espíritu. Ya le expliqué qué significa nacer del agua y del Espíritu, que nada más y nada menos que el agua representa la palabra de Dios, y la palabra de Dios es la que nos regenera, nos limpia, y luego el Espíritu Santo viene y habita en nosotros. Y ahí entonces que tenemos el fruto del Espíritu cuando guardamos la palabra. Amén. Gloria al Señor. Hay poder en Jesús. Efesios, gloria al Señor, 5:8. Porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en todo bondad, justicia y verdad. Bondad, justicia y verdad. Gloria al Señor. La palabra de Dios es la verdad. Gloria al Señor. Termina en verdad, porque de la verdad es que viene la justicia y la bondad. Gloria al Señor, que es la palabra de Dios. Hay poder en Jesús. Segunda de Corintios 13:8 dice: porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Hemos hablado conforme a la palabra. Hemos ministrado bajo el tema: el amor no es un don, es un mandamiento y es un fruto del Espíritu. Y hice también una diferencia entre el fruto del Espíritu y los dones. Los dones, Dios da los dones, los regala y los reparte a quien Él quiera. No es un mandato, eso es asunto de Dios, de dárselo a quien Él quiera. Pero el amor es un mandato, y cuando lo cumplimos, entonces somos regenerados, nacemos de nuevo, y entonces ahí viene el fruto del Espíritu, y ahí es que somos salvos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Segunda de Corintios 13:8, porque nada podemos contra la verdad, sino la verdad. Así que Dios le bendiga hasta otra nueva entrega. Amén.